empezar con el panel de gestión del talento. Sí nos acompañan Marina Bericua, directora de la Maestría en Derecho Empresario y coordinadora académica del área de Derecho de la UDESA. Natalia Rodríguez, encargada de Recursos Humanos del Estudio Bulló. Carlos Rosen, de la consultora BDO, socio, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y Maximiliano Marcetti, de Premonition AI. Vamos a darle la palabra a Marina y vamos a tratar de usar los 10 minutos asignados para que podamos hablar todos y después dar lugar a las preguntas del público. Perfecto. Adelante. Buenas tardes. Bueno, cuando me pidieron que hablara sobre la formación de abogados o de talento legal, me puse a pensar primero en cuáles eran los desafíos que teníamos hoy, o cuáles eran los desafíos que la educación legal, no solo en la Argentina, pero sino a nivel global, los desafíos sobre los que venían discutiendo las universidades hace varios años. Y en un principio fue bastante fácil extraer un par de desafíos para hablar de ellos. Pero a medida que fui pensando la charla y avanzando en mi lectura de artículos relacionados, lo que me pasó fue que me di cuenta que los desafíos de los que teníamos que hablar o sobre los que teníamos que pensar las universidades eran los desafíos que venían, o cuáles eran los desafíos que ya estaban y las universidades todavía no habíamos hecho nada para enfrentar. En la educación legal, no solo en la Argentina, sino a nivel global, hay un par de desafíos que tenemos que enfrentar, que son desafíos sobre los que se vienen discutiendo hace muchos años y yo creo que son desafíos que todavía tenemos. El primer desafío es un desafío que tiene que ver con el modelo de educación legal en la Argentina específicamente, que dio lugar de alguna manera a la creación, y esto lo puedo decir por conocimiento de causa, de la carrera de Derecho en la Universidad de San Andrés, que es una carrera bastante nueva. Y cuando se creó la carrera, lo que se pensó fue en el desafío que implicaba formar a los abogados de una manera diferente de la que se los venía formando, sobre todo en la tradición civil. No tanto en el common law, porque las universidades americanas ya tenían, ya desarrollaban habilidades que tenían que ver con enseñar a pensar, con desarrollar un pensamiento crítico, con la resolución de casos, con el método de casos, y no con el estudio de memoria, de leyes, de doctrina o de jurisprudencia. Entonces, en la Universidad de San Andrés, cuando la carrera se creó, este fue un poco el objetivo fundamental, desarrollar un abogado que tuviera herramientas y que aprendiera a pensar de manera crítica los problemas legales y no de memoria, no estudiar las leyes de memoria, sino de alguna manera desarrollar este pensamiento, porque lo que creíamos era que en un ambiente regulatorio que cambia permanentemente y cada vez más, y en un entorno, diría, económico también, que cambia permanentemente, el abogado lo que tiene que tener es estas herramientas que le permitan pensar y razonar los problemas jurídicos e interpretar las normas de manera creativa y que pueda adaptarse rápidamente a estos cambios. Pero eso es un desafío que las escuelas de derecho, digamos, en la Argentina y sobre todo en la tradición civil, han tenido si quieren, desde siempre. Un segundo desafío está relacionado con el desafío que yo denomino teoría versus práctica. Sobre este tema también se ha discutido muchísimo, se ha escrito muchísimo, y todavía cuando hablamos con los futuros empleadores de los estudiantes, de los abogados que salen de la universidad, todavía los futuros empleadores nos siguen diciendo que todavía hay un gap entre la teoría y la práctica y entre las herramientas prácticas con las que los abogados que terminan la Facultad de Derecho salen al mundo laboral.
Pero este es un desafío que también tiene muchos años, y si bien tiene muchos años, creo que igual es un desafío que se ha intensificado en los últimos años. En el 2014, la American Bar Association estableció un estándar nuevo para las escuelas de derecho en Estados Unidos, estableciendo que las escuelas de derecho debían tener en su currícula cursos que tenían que ver con algo que ellos llaman experiential learning, que quiere decir habilidades para la práctica profesional. Y entre esos cursos se incluyeron, por ejemplo, cursos para enseñar a entrevistar clientes, cursos de cómo dar asesoramiento legal, cómo negociar, cómo analizar hechos, cómo redactar documentos, cómo se organiza y se gestiona el trabajo legal, cómo puede realizarse una autoevaluación de la práctica propia, entre otros cursos. Al mismo tiempo, un poquito antes, la New York Bar Association hizo lo mismo, dictando una serie de guías a este respecto, estableciendo que las universidades deberían incluir en la currícula cursos que tuvieran que ver con project management o manejo de proyectos legales y, por ejemplo, de cómo trabajar en grupo. Si bien este desafío se ha intensificado últimamente, de hecho nosotros en la Universidad de San Andrés, tanto en la carrera de grado como en la carrera de posgrado de Derecho Empresario, hemos incluido en la currícula cursos que tienen que ver con esto. De hecho, en la carrera de grado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talleres de práctica profesional, algunos de argumentación oral, técnicas de búsqueda, interpretación de la ley, práctica contractual, procedimientos de actuación judicial, procedimiento penal, procedimientos en la administración y taller de práctica profesional. Y en la maestría también estamos empezando a tener, materias en la currícula que tienen que ver con estas habilidades. De hecho, ya estamos incorporando una materia de marketing jurídico, vamos a incorporar un curso sobre auditorías legales y ya tenemos un programa asociado a la maestría en el que se dan cursos sobre evidencia digital y manejo de documentos electrónicos. Lo cierto es que este es un desafío, como les decía, que es un desafío sobre el cual se ha discutido muchísimo, en los diferentes ámbitos de formación de abogados. Pero lo que quería contarles es que creo que estamos frente a un desafío nuevo que puede ser, si logramos atacarlo de una manera eficiente, una manera de cerrar un gap que creo que existe entre generaciones. Una cosa que me pasa, yo doy el taller de práctica profesional en 5º año de la carrera de grado de San Andrés. Y lo que me pasa mucho, hablo con los alumnos que están saliendo al mercado laboral, hablo con los futuros empleadores permanentemente y hablo con los abogados una vez que ya salieron y que están ejerciendo la profesión los primeros años. Lo que me dicen todos los futuros empleadores es, tenemos un problema para conseguir abogados juniors, conseguir abogados jóvenes y para retenerlos. El abogado joven no lo podemos retener, no hay manera de motivarlo para que se quede, quiere cambiar permanentemente. Una cosa que me pasó recientemente es también hacer un estudio de dónde estaban trabajando todos los abogados que habían salido hace 2 años de la universidad y me pasó a encontrar muchos casos de abogados jóvenes que cuando se recibieron entraron a trabajar a trabajos buenísimos, que uno consideraría buenísimos, que nuestra generación consideraría buenísimos, y que terminaron emprendiendo o haciendo algún emprendimiento propio que no tenía que ver con la abogacía. Algo que yo empecé a notar también en la universidad, dando clases y dando este taller, es que algo en lo que pareceríamos estar fallando es en transmitir cierta pasión por la carrera. Y no solamente transmitir cierta pasión por la carrera, sino también en generar interés por la carrera a los alumnos que están en el secundario. Si bien todavía se siguen recibiendo un montón de abogados en la Argentina, disminuye el interés por la carrera de abogacía en los colegios secundarios. Yo voy a muchas charlas con los chicos de colegio secundario, entonces
veo y tanteo más o menos cuánto interés hay para abogacía y cuánto interés hay para las otras carreras. Y creo que esto tiene que ver justamente con el desafío, que creo que es el tercer desafío que tenemos que enfrentar. Enfrentan los empleadores, pero también enfrentamos los que estamos en formación de talento legal, que es el desafío relacionado con las nuevas tecnologías y la innovación. Hace 20 años aproximadamente hablar de innovación en la carrera legal o en el derecho era como hablar de una mala palabra. No, esto no va a ocurrir, los abogados no vamos a tener que adaptarnos, la innovación no es algo que vaya a ocupar ningún lugar en la profesión legal. Creo que podemos tratar de, digamos, de no mirar, podemos tratar de taparnos los ojos, pero esto es algo que ya llegó y está para quedarse. Y es básicamente algo que además me parece que, como decía recién, si lo logramos atacar de una manera interesante, puede revivir el interés por la práctica profesional, por la abogacía, y puede hacer que los futuros empleadores retengan estos talentos jóvenes. Y esto tiene que ver con hablar el mismo idioma. Yo creo que la diferencia generacional entre los baby boomers, la generación X, y por otro lado, la generación de Internet y la generación de millennials, tiene que ver con que no hablamos un idioma, no hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo lenguaje. Y esto puede estar relacionado con este desafío que es el desafío de la innovación. ¿Y a qué me refiero con el desafío de la innovación? Me refiero fundamentalmente a entender que el mercado legal cambió no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y el mercado legal cambió en el sentido de que las necesidades de los clientes son diferentes. Los clientes hoy necesitan, digamos, reducir costos legales, por lo tanto es más difícil para las firmas y para los abogados independientes pagar buenos sueldos a los abogados jóvenes. Lo que hacían los abogados jóvenes, que en algunos casos eran trabajos relativamente mecánicos, lo están empezando a hacer empresas cuyos dueños no son abogados. A esto me refiero, si ustedes, digamos, me refiero a Action.com, a LegalZoom, a Avo, a Premonition, que acá tenemos a alguien que nos va a contar qué hace Premonition, y por lo tanto, eso hace de alguna manera, primero, que haya una necesidad de adaptarse no solamente de quienes proveen servicios legales para poder competir con estas compañías, sino también para las universidades lo que hace es la necesidad de brindar herramientas a los futuros abogados para que entiendan de qué se tratan estas nuevas necesidades y de qué se trata brindar servicios legales dentro de 10 años. Y esto los abogados que hemos ejercido la profesión y las que lo ejercen podemos hacer de cuenta que no existe, que no va a pasar, que la tecnología no va a tener un rol importantísimo en el ejercicio de la profesión, pero el problema es que esto ya tiene un impacto importante en el ejercicio de la profesión y en la manera en que se ejerce la profesión en el mundo hoy. Este desafío, básicamente, lo que hizo es, por ejemplo, para nosotros empezar a pensar en maneras de brindar estas herramientas a los alumnos. En Estados Unidos las escuelas de derecho ya empezaron con esto. Y solamente, y para terminar, quiero contarles algunos ejemplos de estos cursos o clínicas que escuelas de derecho establecieron. Una es The Justice and Technology Practicum at Chicago Kent College. Lo que hacen es acceso a la justicia y cómo a través del uso de un software puede facilitarse para las personas de bajos recursos. Después, The Technology Innovation and Law Practice at Georgetown University. Hacen apps para ayudar a las personas a identificar y entender problemas legales. The Reinvent Law Laboratory at Michigan State, que lo que hacen es que creen los alumnos planes de negocios y establezcan maneras de dar servicios legales dependiendo del tipo de cliente. Y para terminar, el último caso es el caso de la Lawyering in the Digital Age Clinic de Columbia University, que lo que hace es enseñarle a los alumnos cómo juntar, manejar y presentar información usando herramientas digitales. Yo creo que esto llegó para quedarse y que no podemos dejar de mirar más
y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a estudiar cómo atacar este desafío. Gracias.